No, bon dia. Vaig a fer ara la xerrada que fa referència a lo que és a la lluita, en aquest cas en altre de les plagues que ens està afectant ahir, que són les aranyes en general, no? Els diferents tipus de tetraniquis que ens estan causant problemes. També, com ha comentat ahir el meu company Paco Beitia, la xerrada la vaig a fer ahir en castellà per una qüestió de fluïdesa, però podeu preguntar-me, no? Quan les intervencions les faré també en valencià. Doncs comencem ara, en aquests moments. Para de alguna manera introducir la importancia y un poco entender, ¿no?, lo que es ahí, pues, la problemática que tenemos en estos momentos ahí con la araña, ¿no?, con los tetraníquidos en cítricos. A veces, muchas veces, la información se puede extraer de muchas maneras, ¿no? Y pues no lo sé, me pareció curioso ver cómo desde el sector pues ha habido una mayor demanda o una menor demanda de lo que son, digamos, de un poco, ¿no?, de la información de lo que estamos haciendo en el IBIA, cómo van las investigaciones, qué podemos aportar para mejorar la lucha, en este caso, contra las arañas, ¿no?, en los tetraníquidos. Pues se ha dado en periodos diferentes, ¿no? Desde que pues yo regresé de Estados Unidos ahí a Libia en el año 2014, ¿no? Y se ve que hubo un momento, ¿no?, entre los años 2015, 2014, 15, 16, en el que hubo esta demanda, ¿no? He puesto unos ejemplos, ¿no?, de algunas de las participaciones en charlas, cursos, ponencias, ¿no?, que tuvimos en esos momentos, ¿no? Pues con el grupo de Atrias de Castellón, ¿no?, pues jornadas como esta, ¿no?, también hecho con ABA, ¿no?, incluso publicaciones, ¿no?, en este caso de los primeros trabajos que estábamos haciendo para el control de la araña de Texas, ¿no? Se da en ese momento, ¿no? Luego parece que hay unos años en el que el tema se calma un poco y luego, pues de nuevo ahora, en estos 2 últimos años, pues hemos vuelto a tener, digamos, pues esa demanda que se traduce, digamos, al final, pues una serie también pues de ponencias, como puede ser la que el año pasado tuvimos ahí en las terceras jornadas cítricoles de La Plana, ¿no?, en referencia más específicamente al control de la araña de Texas. También sobre el tema de regulación de poblaciones de tetraníquidos en Phytomamys, por ejemplo, con el tema de fitoseidos, o ahora, por ejemplo, pues esta presentación o esta charla que tenemos hoy aquí con todos vosotros. Pues esto, ¿no?, que se ve claramente, ¿no?, que tenemos, digamos, como estos 2 periodos, ¿no?, el de 2014, 15, 16, 2023, 24, lo voy a relacionar para que veamos, esto es lo que se llama el metadato, ¿no?, la información que se puede extraer, digamos, de los acontecimientos que pasan, pues, a un nivel más general. Pues en la siguiente gráfica os presento, digamos, es una gráfica, un cuadro que suele sacar en sus informes la Agencia Estatal de Meteorología, pues de manera periódica, ¿no?, pues cada año, cada medio año. En este caso lo que se está representando es en la Comunidad Valenciana cómo ha sido climatológicamente cada uno de los últimos 50 años en función de la temperatura y de la humedad de las precipitaciones que tenemos, ¿vale? En el eje X tenemos desde, digamos, la referencia, que es el promedio de los últimos 30 años, ¿no?, que se pone como 0 y eso, pues cuando nos vamos hacia la derecha es el porcentaje superior de lluvias a lo que sería, pues, a lo que es al promedio. Hacia la izquierda tenemos ahí cuando son menos lluvia y luego, pues, en lo que es en el eje de las Y tenemos respecto a la temperatura, ¿vale? Eso sería, pues, un año normal, ¿no?, desde el punto de vista climatológico, con años más fríos y años más calientes, ¿vale? Y ahí tenemos, cada año es una de estas esferitas, ¿no?, que tiene situado lo que es ahí, pues, su código. Claro, cada uno de estos cuadrantes nos definirían cómo son los años que tenemos, ¿no? Si nos vamos ahí hacia la esquina superior derecha, tenemos ahí años cálidos y húmedos, aquí tenemos ahí los fríos y húmedos, aquí tenemos los fríos y secos y aquí los cálidos y secos, que es lo que vamos a ampliar de aquí, ¿no? Cuando ampliamos esto de aquí, pues nos puede llamar la atención, pues, una cosa, y es que precisamente en todo el periodo, en los últimos 50 años, pues resulta que el 2024 se lleva, digamos, el oro, pero el segundo es el 2023, entrarían como los años que han sido con condiciones de temperaturas más elevadas y más sequedad que hemos tenido de los últimos 50 años en los que se tiene registro.
Pero es que, curiosamente, 2014-2016 estarían los segundos en el ranking, ¿no? Digamos, de el otro periodo que tuvimos que, os acordaréis, eso además se ve muy claramente en la montaña, ¿no? Con la seca de pinos que tenemos ahí ahora en estos momentos, que se ve claramente, por ejemplo, en la Sierra Calderona, o la que tuvimos también precisamente en ese periodo, en el 2014-2016. O sea, que volvemos digamos, a tirar el zoom hacia atrás y podemos ver en esta gráfica precisamente que estos dos periodos nos encontramos precisamente en el último medio siglo en los que se han dado estas condiciones, digamos, más extremas, ¿no? De temperaturas elevadas que las hemos experimentado en los veranos, pero también en los inviernos, en las primaveras, y luego periodos secos muy prolongados, ¿no? Como por ejemplo pues el periodo que hemos tenido desde septiembre de 2023 hasta junio, que prácticamente no hubo precipitación y que ha sido pues el más seco que hemos tenido en mucho tiempo. Vale, pues es lo que comentamos ahí. Y aquí es donde podemos encontrar una correlación que nos ayuda a explicar, digamos, a entender un poco pues la problemática en la que nos encontramos. Pues no es casualidad que la demanda, y ahora pues todo eso lo iremos desarrollando, del sector por información, por ver qué se puede hacer para la gestión de estos tetraníquidos, se haya dado entre 2014 y 2016, que coincide con el periodo este, y ahora aquí estamos en este presente con estas últimas campañas, con la problemática que hemos tenido, que son precisamente pues el otro periodo. O sea, ahí se ve claramente que hay una correlación. Lo comentaba antes mi compañero Paco, ¿no? Que al final el entorno, ¿no? Y específicamente pues el clima a través de diferentes maneras, pero tiene, digamos, una influencia muy importante en cómo se comportan nuestras plagas en nuestros cultivos. Y eso, pues en el caso de la araña, como ahora iremos viendo por qué, pues es especialmente evidente, ¿no? Se ve claramente, ¿no? O sea, es una manera, digamos, de poder relacionarlo y empezar a entender, ¿no? Pues por qué tenemos la problemática que tenemos y a partir de ahí cómo podemos reaccionar para intentar mejorar la regulación de estos fitófagos. Claro, pues ya hemos visto, digamos, un poco este contexto que nos va a ayudar a entender, digamos, pues la problemática de tetraníquidos. Luego ya nos vamos, digamos, en sí a los organismos vivos, ¿no? A estas arañas, pues para entender un poco, pues por qué tenemos ahí la problemática que se está dando en estos momentos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que sabemos ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Que por lo menos las especies de tetraníquidos que tenemos ahí en nuestra citricultura se adaptan muy bien a temperaturas elevadas y también a humedades relativas bajas, cuando otros organismos, pues el tema de la humedad pues puede ser problemático. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, con Trios eritreae, ¿no? Uno de los vectores del HLB que se adapta mal a las humedades relativas bajas. Además, toleran bien la luz ultravioleta, ¿no? Tiene sus razones también de ser y eso hace que sus poblaciones se puedan encontrar en zonas más expuestas, ambientes soleados, en la periferia de la copa del árbol, ¿no? Orientaciones del sur, en plantaciones ahí más jóvenes, ¿no? Que no hay este sombreado. Y claro, y precisamente por estas adaptaciones o requerimientos ecológicos, de alguna manera nos definen, que luego pues se verán otros factores y eso que también ayudan a explicarlo, cuándo podemos tener los ataques más severos de araña, ¿no? ¿Y cuándo y dónde, ¿no? Pues ¿cuándo los podemos tener? Pues conforme avanza el verano, en el que es más habitual que se den este tipo de condiciones. En años secos y cálidos, en los que, como ha pasado durante prácticamente los últimos 12 meses, las condiciones de verano pues casi que se han replicado en la primavera, incluso pues en el invierno, el otoño del año pasado, ¿no? Sin precipitaciones y con jornadas por encima de los 30 grados, ¿no? O sea, y humedades relativas bajas. En zonas con cierta continentalidad pueden ser más propensos, ¿no? Pues porque ayuda de alguna manera también a tener estas humedades relativas más bajas. Y luego ya, pues a nivel, digamos, más local, ¿no? A una escala más pequeña, pues en aquellas zonas de la parcela que tengan, digamos, pues esas condiciones que favorecen este ambiente, como pueden ser los bordes de las parcelas,
Cerca de los caminos es algo que también se sabe, ¿no? Pues porque cuando se levanta polvo, pues el polvo depositado sobre la superficie de las hojas actúa como desecante, ¿no? Entonces eso al final crea este ambiente más favorable. Y luego pues comentaba también, por ejemplo, pues en la cara sur del árbol va a ser ahí, o en un árbol más pequeño con menos sombreado, pues van a ser más propensos a que se den este tipo de ataques. Bueno, sabemos las condiciones que afectan en general a los tetraníquidos. En esta presentación de hoy lo voy a pasar muy rápido porque creo que, digamos, los protagonistas ya son de sobra conocidos, ¿no? Es los tetraníquidos que se asocian a nuestra citricultura, que afectan a nuestros cultivos. Tenemos, digamos, las dos especies más tradicionales que tenemos ya desde hace tiempo, que son el ácaro rojo, Panonicus citri, y la araña roja, Tetranicus urtice. Sabemos que Tetranicus urtice se asocia sobre todo a clementino. Y luego las especies de nueva introducción que ya llevan con nosotros pues una década o algo más de una década, ¿no? En la citricultura valenciana, que son dos especies muy similares tanto en su morfología como en bioecología como en el daño que producen, que son del género Eutetranicus. Tenemos el ácaro de Texas, que es Eutetranicus bansi, y el ácaro oriental, que es Eutetranicus orientalis, ¿no? Estos son ahí, sabéis que pues cada una de estas especies produce su sintomatología, que yo lo he explicado en otras charlas, pero que no me voy a detener en estos temas en esta charla de una manera, digamos, tan detallada. Sí que me gustaría pues hacer una serie de comentarios o anotaciones sobre la bioecología en relación con las condiciones ambientales de estos fitófagos que de alguna manera pues son una explicación, por lo menos, al menos parte de una explicación de esto que comentábamos en las primeras diapositivas, ¿no? Es, por un lado, el saber que Tetranicus urtice tiene una temperatura óptima media de desarrollo muy elevada. 27 grados de temperatura media es una temperatura muy elevada. O sea, nos está hablando que es una especie que se adapta muy bien a condiciones pues de temperaturas elevadas, con un más que probable origen de zonas o subtropicales o tropicales. Aquí se ve, ¿no? Pues el rango de temperatura en el que se desarrolla su ciclo, ¿no? Puede desarrollar su ciclo entre 15 y 33 grados, por lo tanto, pues eso pues, nos habla de eso, que son especies que requieren calor. Y luego, pues en condiciones óptimas, su ciclo, ¿no? Desde huevo a adulto lo puede desarrollar en apenas una semana y media. O sea, eso es un ciclo muy rápido y eso también nos ayuda a entender estos pequeños organismos que son los ácaros, ¿no? Que tienen ciclos tan cortos. Pueden presentar explosiones poblacionales muy elevadas, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, con el ciclo de las moscas blancas, que al final solo te dan con su ciclo, por ejemplo, a pesar de toda la problemática, para 3 generaciones, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Dialurodes citri, en este caso tenemos un montón de generaciones que se solapan y se pueden dar explosiones poblacionales. El número de individuos aumenta de una manera muy rápida y eso puede tener también, bueno, de hecho, consecuencias para otro tema que ahora luego comentaremos, como es el de desarrollo, ¿no? Digamos, la sensibilidad que tienen para el desarrollo de resistencias a materias activas, ¿no? A acaricidas que podemos utilizar para su control. Tetranicus urtice es la que tradicionalmente se ha asociado, ¿no? A clementino y es una de las plagas clave de este cultivo. Y ahora tenemos otra especie, ¿no? Que es la araña de Texas, Eutetranicus bansi, digamos que de alguna manera pues, le está intentando robar el protagonismo, ¿no? Afecta a un rango mucho más amplio de variedades, ¿no? En el tema de cítricos en general. Y luego, si miramos lo que se ha estudiado sobre la biología, ¿no? Bioecología de esta especie, pues vemos que incluso aún se adapta mejor a condiciones de temperaturas elevadas. Su temperatura óptima de desarrollo es 32 grados, lo cual es una temperatura muy, muy alta. Y su ciclo incluso es algo más corto, ¿no? Aún puede reducirlo con sus condiciones óptimas de temperatura en un día, que es mucho respecto a lo que sería pues, al ciclo de Tetranicus urtice. Claro, esto y más, digamos, con las condiciones que hemos tenido de temperaturas elevadas durante la última década,
pues nos ha conllevado a que, sobre todo contra las otras dos especies que teníamos, Panonicus citri y Eutetranicus orientalis, Eutetranicus bansi ha ido poco a poco desplazándolas, ¿no? Y la araña de Texas es por lo que, digamos, pues por esta adaptación mejor a las condiciones ambientales que estamos experimentando en los últimos años, pues se ha hecho, digamos, pues en uno de los grandes protagonistas. Tetranicus urtice continúa manteniendo su nicho por su adaptación, digamos, a lo que es a Clementino, ¿no? Donde se desarrolla, pero al final, digamos, estas son las dos especies, ¿no? Que nos están causando, digamos, pues la mayor problemática en las últimas campañas. Vamos a indagar un poco más en entender pues lo que son ahí, el porqué de estas explosiones poblacionales, ¿no? Que hemos experimentado, que pudimos experimentar hace 10 años, ¿no? 2014, 15, 16, y también pues lo que estamos sufriendo también en las últimas campañas, ¿no? Y aquí pues nos vamos a ir ahora a hablar del control biológico. Pues ¿por qué? Pues porque el control biológico, y ya lo ha comentado Alberto, también lo ha mencionado Paco, ¿no? Pues al final es la base, digamos, es la fuerza reguladora que podemos tener en este caso en un cultivo, en un agroecosistema de las poblaciones de cualquier fitófago, ¿no? Cuando no existe control biológico, no existe esta regulación, digamos, que podemos tener en natural de las poblaciones, y es cuando se disparan sus números y pueden ahí pues aparecernos problemas que se traducen en pérdidas económicas, ¿no? En el caso del control biológico de tetraníquidos existen otros ácaros que son depredadores, que los conoceréis también, que son de la familia Phytoseidae, lo que conocemos comúnmente como fitoseidos, que digamos son sus principales enemigos naturales. Vale, los fitoseidos tienen una bioecología diferente, digamos, a lo que es a la araña, y tiene su razón de ser probablemente, ¿no? Pues porque de alguna manera los condicionamientos ecológicos o ambientales que requiere o que se adapta a la araña son aquellos que peor le van a ir a sus enemigos naturales, digamos, pues de alguna manera para poder escapar dentro de lo que cabe, ¿no? De la acción de estos. Los fitoseidos aquí en este vídeo, a ver si lo podemos poner en marcha. No. Bueno, esto se supone que era un vídeo, pero no sé si desde ahí. Era simplemente para que... Claro, no, en la versión ahí, en el PowerPoint lo hubiéramos visto. Bueno, no pasa nada. Aquí era un vídeo para que vierais lo que muchos conoceréis, pero bueno, en el que se puede ver pues lo que es un fitoseido, ¿no? Que son muy pequeñitos también, suelen tener ahí un aspecto de gotita translúcida, y suelen estar en vez de la hoja, que cuando le das la vuelta y la expones directamente pues a la luz, y sobre todo si hay sol, a la radiación ultravioleta, a la cual no se adaptan nada bien, al contrario que pasa con los tetraníquidos, empiezan a moverse rápidamente por la hoja, ¿no? Tienen un movimiento muy rápido, y eso es una manera, digamos, también un poco así grosera, burda, pero para poder diferenciarlos de otros ácaros que pueden ser saprófagos que encontramos ahí en las hojas, que no tienen este tipo de movimiento. En cítricos tenemos comunidades muy ricas y diversas de fitoseidos. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos que hemos estudiado. Por un lado, la comunidad de fitoseidos asociadas a cítricos en la Comunidad Valenciana, y aquí os pongo también una que estudié también hace unos años en Florida, ¿no? La comunidad de fitoseidos en una citricultura diferente, más cálida, más húmeda, ¿no? Es subtropical húmedo, en el que podemos ver que es mucho más diversa, pero bueno, sea lo que sea, podemos ver que existe un cierto grado de diversidad, ¿no? Con diferentes especies. La que más domina, llama la atención en nuestras condiciones, es Euseius stipulatus, y curiosamente la especie que domina también en Florida, en otro continente, pues es también otro Euseius. Las especies son diferentes, pero de alguna manera los géneros tienen comportamientos parecidos, y eso también tiene una razón de ser que ahora lo veremos, ¿no? Y esto viene por la alimentación. Los fitoseidos son enemigos naturales, y eso de alguna manera pues, se enlaza con algunas de las preguntas que se hacían antes a Paco con el tema de fitoseidos y mosca blanca,
Pues existe un rango de alimentación muy variado dentro de lo que son las especies de fitoseídos que podemos encontrar en nuestra citricultura, por ejemplo, pero que podemos encontrar, digamos, pues a lo largo del planeta, ¿no? Existe una clasificación que se ha hecho de estos fitoseídos según sus hábitos alimenticios, porque dependiendo de que se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, porque dependiendo del tipo de alimentación que tengan, pues van a tener en el cultivo una función diferente, ¿no? Y su comportamiento, su presencia, sus dinámicas poblacionales se van a ver muy influenciados por estas cosas, ¿no? Tenemos fitoseídos que están altamente especializados en alimentarse en especies del género Tetranicus, como puede ser la araña roja, ¿no? Tetranicus urtice. Aquí tendríamos, que son los de tipo 1, tenemos a Phytoseiulus persimilis, que lo conoceréis, ¿no? Que se puede conseguir de manera comercial. Tenemos un segundo tipo que ya no es tan especializado, ¿no? Que son selectivos de tetraníquidos en general. Aquí entraría el género Tetranicus, entraría también el género Eutetranicus, entraría el género Panonicus, ¿no? Digamos, tienen ya un rango de alimentación que es un poco más ahí, más diverso, y eso incluso de manera también pueden utilizar algún insecto, ¿no? Como fuente de alimento. Aquí tenemos, por ejemplo, Neoseiulus californicus, sería un ejemplo de lo que sería un fitoseído de tipo 2. Luego tenemos depredadores de ámbito más generalista, ¿no? Que se alimentan tanto de ácaros como de insectos. Pueden ser, por ejemplo, huevos o primeros estadios ninfales de mosca blanca, de sílidos también, por ejemplo, ¿no? De trips también se pueden alimentar. Y aquí tenemos pues algunas especies que de manera natural podemos encontrar, como ha comentado Paco, pues en nuestros cítricos o en caqui, como es Triflodromufielatus, también tenemos Neoseiulus barkeri, o también tenemos Amblyseus swiski, ¿no? Que se utiliza pues para control de insectos, ¿no? Pues ha comentado, ¿no? El tema de la posibilidad de controlar la mosca blanca, ¿no? Con Amblyseus swiski. Y luego pues incluso tenemos ahí un cuarto tipo que son fitoseídos, depredadores generalistas, pero que están especializados en alimentarse del polen. El polen puede ser un recurso más o menos abundante y estable que podemos encontrar, no solo hablando, por ejemplo, del polen propio de la flor, ¿no? Del cítrico, sino porque tenemos un montón de polen anemófilo, que es el que nos causa problemas cuando tenemos ahí alergias, ¿no? Pues ese polen que está en el ambiente se deposita también sobre la superficie de las hojas del cítrico y es una fuente de alimento de estos depredadores generalistas de Euseius. Obviamente, al final, las comunidades de fitoseídos suelen estar dominadas por aquellos fitoseídos que tienen en abundancia el recurso que utilizan, y en este caso, pues Euseius stipulatus pues acaba dominando nuestra comunidad de nuestra citricultura, y Euseius membresinus, por ejemplo, pues lo hace la citricultura de Florida, ¿no? Pues porque al final eso, de alguna manera, esa estructura de especies viene condicionada o viene mediada por los alimentos que hay disponibles a lo largo de todo el año en las parcelas. Claro, si desglosamos un poquito más en lo que serían las comunidades de fitoseídos en cítricos en nuestras condiciones, pues vemos que al final, dependiendo del tipo de presa y dependiendo de los hábitos alimenticios, hay una jerarquía diferente. Por ejemplo, con Panonicus citris domina Euseius stipulatus, que es el generalista, y luego tenemos de tipo 3 o tipo 2, en cambio el altamente especialista en Tetranicus, que es Persimilis, por ejemplo, pues es muy testimonial. Cuando abunda Tetranicus urtice, si tenemos una comunidad que está más o menos conservada, ¿no? Pues obviamente Euseius stipulatus, que puede alimentarse de polen de muchos tipos de presas, domina, pero luego pues Persimilis, por ejemplo, que es el de tipo 1, que era especialista en Tetranicus, pues puede ganar más relevancia, ¿no? O sea que todo esto se da. ¿Y cómo regulan las poblaciones estos fitoseídos? Digamos, si tenemos de manera natural las poblaciones ahí de fitoseídos, ¿nos pueden ayudar a regular las poblaciones de los tetraníquidos que nos afectan a la citricultura? Pues
Un ejemplo claro de éxito es el control de Panonicus citri por Euseius stipulatus, ¿no? Si nosotros tenemos conservadas, hemos de tener las poblaciones, si no las tenemos tendremos problemas de Panonicus citri. Si tenemos poblaciones conservadas ahí de Euseius stipulatus, no debería de ser un problema Panonicus citri, ¿no? ¿Cuándo dejamos de tener poblaciones no conservadas? Pues cuando, por ejemplo, pues hacemos tratamientos químicos o cuando se dan condiciones ambientales que no son tan favorables para la presencia de los fitoseidos. En el caso de Tetranicus urtice, sí que sabemos que Euseius stipulatus, que es el más abundante, no es eficaz, ¿no? Porque sobre todo cuando ya tienes las colonias bien desarrolladas con las sedas que produce Tetranicus urtice, no es capaz de entrar tan bien a estas colonias, ¿no? Y no son un alimento tan óptimo para Euseius, por lo tanto. Pero sí que es cierto que por su carácter, digamos, generalista, en poblaciones incipientes, si tú tienes poblaciones suficientemente abundantes de Euseius stipulatus, sí que te puede ayudar a realizar un control basal, o sea, que sí que tiene un peso, es importante Euseius stipulatus, ¿no? En el caso de Persimilis es el que tiene una capacidad, ¿no? Es el altamente especialista, el de tipo 1 de alimentación, de poder regular las poblaciones de Tetranicus urtice. Lo que pasa que, digamos, su presencia en las parcelas es siempre, digamos, más inestable, ¿no? Pues porque depende de un tipo de presa muy específico, como es que tengas araña, y luego, pues además, la araña puede presentar determinada estacionalidad, ¿no? O sea que entonces, si te desaparece, pues recuperarlo puede costar más, ¿no? En el caso de la araña de Texas, pues los estudios que se han realizado hasta la fecha nos dicen que los ácaros, las especies que teníamos asociadas ahí a cítricos, ninguna de ellas es altamente eficaz. Pasa algo parecido como con el caso de Tetranicus urtice, por ejemplo. En el caso de Euseius stipulatus no es capaz de completar su ciclo si solo se alimenta de lo que es de la araña de Texas. Por lo tanto, no es un agente de control biológico eficaz. Lo que pasa que, de nuevo, sí que está estudiado. Mi compañero Sergio Olmos, el doctor Sergio Olmos, que hizo su tesis sobre la araña de Texas en la Universidad Politécnica de Valencia, sí que comprobó que utilizan el recurso, o sea, que estos generalistas como es Euseius, si tienen la fuente de alimento no la van a despreciar y lo buscan, ¿no? Se mueven desde el interior del árbol hacia la periferia donde se encuentran principalmente los individuos de la araña de Texas a alimentarse, ¿no? O sea, que sí que lo buscan. Lo que pasa es que no nos van a dar un control eficaz, pero si las poblaciones están bien conservadas de estos fitoseidos, pues nos pueden dar, digamos, pues una regulación basal que podría ser importante, ¿no? En el caso de los ácaros, para todos, ¿no? Pero para los tetraníquidos que no tienen un control tan eficaz por esta comunidad de fitoseidos asociadas a los cítricos, es cierto que también hay otros insectos depredadores que nos pueden, digamos, complementar la acción y que por lo tanto también es importante conservar, como coccinélidos del género Stetorus, que están especializados, ¿no? En alimentarse de arañas. Y también podemos tener coniopterígidos e incluso trips depredadores como pueden ser los del género Scolotrips, ¿no? O sea que tenemos ahí, ¿no? Ese tipo de recursos pueden estar ahí en las parcelas. Luego, si hablamos un poco de la bioecología de los fitoseidos, que digamos que tiene que ser la principal fuerza reguladora desde el punto del control biológico de lo que es la araña, pues destaco una cosa, y es que se ven afectados negativamente por temperaturas elevadas y humedades relativas bajas. Y de hecho sus poblaciones son menores al final del verano y en los años secos y cálidos. O sea, esto nos ayuda a entender precisamente, volviendo, digamos, a lo que es al origen, ¿no? De lo que era de esta charla, pues ya tenemos los dos factores, digamos, que nos explican pues por qué tenemos una problemática y por qué es importante conservar también las poblaciones de fitoseidos. Y es pues precisamente en estos dos periodos, en los últimos 10-15 años que hemos tenido una mayor problemática de araña, pues son periodos de cálidos y secos que favorecen, como hemos visto, al desarrollo de tetraníquidos, pero es que además perjudican
aquellos agentes que son los que de alguna manera pueden hacer una regulación más eficaz de estos, que son los fitoseidos. O sea, que tenemos, digamos, el caldo perfecto pues, para lo que está pasando, ¿no? Para la problemática tan importante que tenemos con Tetranicus y con la araña de Texas, que aún se adaptan mejor a estas condiciones, digamos, ambientales que además son desfavorables a los fitoseidos. Pues si entendemos, bueno, aquí se ve claramente, estos son gráficas en el caso de la araña de Texas, ¿no? En el que podemos ver las poblaciones, los picos que se daban en un año normal, digamos, de la araña de Texas a lo largo del año. Vale, aquí veis, esto es el mes de julio, estaría por aquí, agosto, y luego lo que sería pues el otoño, ¿vale? En un año y en un segundo año. Y aquí tenemos de los fitoseidos, que tenemos poblaciones elevadas, no tenemos problemas de araña de Texas, y con la llegada del verano que caen las poblaciones es cuando al final, curiosamente, pues se disparan las poblaciones ahí de la araña de Texas. O sea, no es un agente de control biológico a nivel individual altamente efectivo, pero cuando probablemente nos están ofreciendo un control basal de las poblaciones mucho más importante de lo que parece. Claro, estos años que hemos tenido periodos ahí tan secos y cálidos durante todo el invierno, ¿no? Y la primavera, que han hecho que las poblaciones, digamos, de araña de Texas se activen antes, y encima no, el factor este regulador que nos podía proporcionar los fitoseidos no, digamos, no sea tan importante como podría ser en un año natural como era este año. Y bueno, pues cuando esto, digamos, es la base, ¿no? Pues para actuar ante cualquier problemática, y en este caso pues la problemática, digamos, de los ácaros, cuando entendemos, digamos, cuáles pueden ser el origen de los problemas que tenemos, pues es cuando empezamos a desarrollar la estrategia proactiva para ver qué es lo que podemos hacer. Y pues vamos a ver de una manera general, ¿no? Lo que es, digamos, cómo se puede actuar y, digamos, las pautas generales para lo que sería, pues, para mejorar el control de estas arañas. Que claro, que en años como los que estamos teniendo, pues es especialmente complicado, ¿no? Obviamente la aproximación tiene que ser a través de la gestión integrada de plagas, en las que, como ya ha comentado Paco, mi compañero, pues se tiene que abordar de una manera multitáctica, dándole el principal peso a lo que es al control biológico. Como hemos visto, pues es el factor regulador que debe ser más importante, y luego el último recurso tiene que ser el tema de los tratamientos fitosanitarios. Claro, estamos en situaciones, en años como los que tenemos en estos, en los que el control biológico no funciona bien, y por lo tanto pues está claro que al final se acaba recurriendo con una mayor asiduidad, ¿no? A lo que son los tratamientos fitosanitarios. Y por eso, a pesar de que es lo último, pues sí que quiero de alguna manera pues empezar con este punto, recalcando que el tema de tratamientos fitosanitarios ha de ser la última opción, ¿no? A ejecutar. Y luego pues es muy importante conocer las materias activas que tenemos disponibles, en cuál es el momento de aplicación y de alguna manera pues para poder, y cuáles son los efectos que pueden tener precisamente en las comunidades de enemigos naturales, ¿no? Que es lo que más o menos pues aquí tenemos, que es lo que le pedimos, que sean eficaces, ¿no? Que sean tóxicos para el organismo diana. Hemos de conocer, para incrementar la eficacia, pues cuál es el momento más adecuado de aplicación. Pues, por ejemplo, si es una caricida que actúa contra estadios inmaduros, ¿no? Cuando tiene que aplicarse, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? El tema de conocer un poco la bioecología, ¿no? Que llamamos, en este caso, de los ácaros que queremos controlar. Ha de ser lo más selectivo contra la fauna útil. Hemos de minimizar, esto es muy importante, el riesgo de desarrollo de resistencias, y luego pues obviamente está el tema de los residuos, ¿no? A la hora, digamos, de hacer una gestión racional es muy importante tener un criterio de decisión, ¿no? De cuándo intentar evitar al máximo los tratamientos de calendario y ver exactamente pues cuándo es conveniente tratar o no. Aquí hay unos umbrales que se desarrollan ya hace tiempo, ¿no? Que están presentes en la web HIP Cítricos de Libia, en los que se dan una serie de directrices de cómo se debe recoger la información sobre cuál es el estado actual. En este caso es para Tetranicus urtice, ¿no? De cuándo en cuándo sería conveniente hacer un tratamiento en función de la información, ¿no?
utilizando pues un aro, ¿no? Se pone el aro, se mira el número de aros ocupados, que son aquellos que tienen 2 o más colonias sintomáticas, y luego nos vamos a ver verdaderamente si esas colonias son colonias viejas, han desaparecido la araña o verdaderamente están ocupadas. Y se dan una serie de valores en las que cuando se superan tanto aros ocupados como colonias ocupadas, en los que se recomienda hacer un tratamiento, ¿no? Algo similar, digamos, se está desarrollando también para el tema de la araña de Texas, ¿no? Que no hay, digamos, una investigación aún tan desarrollada como podría ser con el caso de Tetanicus urtice, pero también, pues en este caso son muestreos que se realizan ahí sobre el árbol, ¿no? Se recogen, en este caso se miran hojas y se miran intervenir, pues dependiendo de las hojas, el porcentaje de hojas ocupadas y según el momento del año, ¿no? Es ahí, decía, pues si ya hay un 20% o más en el periodo crítico, pues recomendaba intervenir, y en el resto del año menos. Está claro que, por ejemplo, estas generalidades, incluso pues que se dan para un umbral de tratamiento, pues hay que adaptarlas a las condiciones específicas de cada año, pues porque este año, por ejemplo, hemos tenido condiciones, digamos, de verano, como hemos comentado, incluso antes, ¿no? O sea, que había más riesgo, y me imagino que lo habréis visto, ¿no? Que la problemática de araña de Texas, que solía aparecer al final del verano y de cara al otoño, pues este año se ha dado con mucha incidencia muy pronto, ¿no? En primavera incluso. Y luego, pues la periodicidad recomendada, obviamente luego, pues dependiendo de los recursos que se tienen, ¿no? Para hacerlos, ¿no? De los muestreos, si tienen que ser semanales o cada 2 semanas, dependiendo, digamos, del momento en el que nos encontremos del año, que viene definido por la actividad, ¿no? Que puede tener. En este cuadro mostramos las materias activas disponibles. Esta es, digamos, otra de las piedras que nos encontramos en la bota, ¿no? Y lo sabemos, no hace falta pues ahí comentarlo, que ya se ha comentado mucho, es que obviamente la reducción de materias, por el motivo que sea, pero bueno, cuando nos vamos ahí a lo que tenemos, ¿no? La reducción de materias activas disponibles, pues al final es un impedimento a la hora de crear una estrategia eficaz y luego pues a la hora de evitar el desarrollo de resistencias, ¿vale? Que ahora lo comentaremos también, ¿no? Pues porque antes se ha preguntado a mi compañero sobre si una materia activa actúa de manera diferente o puede tener una eficacia diferente dependiendo de la especie de mosca blanca, ¿no? Pues vamos a poder ver ahora que eso incluso va más allá, ¿no? La verdad es que la disponibilidad de materias activas que tenemos pues son las que tenemos, ¿no? Nos queda ahí una milvectina, ¿no? Que es parecida a la bamectina, los productos ahí que actúan sobre inmaduros, como son el exitiazos y el clofentecin. Luego tenemos ahí los metiacaricidas, ¿no? El fenpiroxidato y el piridaben, el acenoquil, y luego pues los que actúan por asfixia, ¿no? El aceite parafínico, y luego pues la maltodextrina, ¿no? Este polisacárido que también se comercializa pues para y se supone pues eso, ¿no? Que puede tener cierto control sobre la araña. Claro, con las materias activas que tenemos, el desarrollo de la estrategia es relativamente limitado, ¿no? Pues porque en incidencias elevadas va a ser difícil no repetir. Los colores son los modos de acción, digamos, es la manera de actuar los acaricidas, que cuando tú tienes dos acaricidas dentro de un modo de acción es que, digamos, matan a la araña de la misma manera. Y como la matan de la misma manera, si tú utilizas uno y luego utilizas el otro, pues el riesgo de que se desarrolle en la población resistencia a la acaricida es mucho mayor, ¿no? Se supone que deberíamos de combinar colores, ¿no? Claro, cuando tú tienes un montón de materias activas puedes combinar modos de acción. Cuando se te va reduciendo, pues eso queda muy limitado, ¿no? Pues lo que comentábamos, ¿no? Pues sabemos ahí que clofentecin y exitiazol serán efectivos con estadios inmaduros, por lo tanto, pues su uso, igual que puede ser un aceite también, es sobre todo pues recomendable para poblaciones incipientes, ¿no? Luego, pues productos, aunque no sean tan efectivos como acequinocil, pues puede ser más respetuoso con las poblaciones de enemigos naturales, ¿no? Pero es muy importante pues el tema también, digamos, ahí de lo que es de la incidencia que los productos pueden tener sobre esta comunidad de enemigos naturales. Tenemos el ejemplo, pues también, que todo el mundo lo ha hablado, ¿no? De cómo se asocia la utilización de neonicotinoides, acetamiprid, a lo que sería pues a explosiones luego de araña, que viene precisamente por eliminar la función que pueden tener estos fitoseidos porque desaparecen también.
Para el caso de Eutetranicus, pues es lo mismo, ¿no? Es, digamos, las herramientas y el poder ofrecer una estrategia eficaz desde el punto de vista químico no es tan fácil, ¿no? Pues precisamente por el número reducido de materias activas, pero al final las directrices serían similares, ¿no? Que lo que hemos estado comentando anteriormente. Hablaba además que el problema, ¿no?, de basarse en los tratamientos fitosanitarios con acaricidas es especialmente, y cuando el número de materias activas o de modos de acciones es reducido, ¿no?, es especialmente, digamos, sensible con el tema de la araña. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que comentábamos, ¿no?, que multiplica sus poblaciones muy rápidamente y tiene un ciclo tan corto, es muy fácil cuando haces tratamientos acaricidas seleccionar individuos que sean más o menos tolerantes a la acaricida y que rápidamente esos individuos van a multiplicar sus poblaciones y van a ser los que dominen, ¿no?, mientras hagan esos tratamientos, perdiéndose en la eficacia, digamos, de estos productos. De hecho, Tetranicus urtice estaba en el top 10, el número 1 de artrópodos que habían desarrollado, que se habían descrito que desarrollaban resistencias a productos fitosanitarios. O sea, estamos con un grupo especialmente sensible. Hace unos años estuvimos trabajando con Irak para estudiar en poblaciones, era cuando nos estaba entrando el ácaro de Texas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Ahora no sé si 5 o 6 años, para estudiar el desarrollo de resistencias, cuánto habían desarrollado resistencias poblaciones de araña de Texas, de Eutetranicus bansi, a diferentes acaricidas que en esos momentos estaban autorizados. De muchos de ellos han caído el registro. Os voy a enseñar los resultados, no por sí conocer, digamos, el efecto de esos acaricidas, sino porque entendáis, pues, qué facilidad puede haber para el desarrollo de resistencias, ¿vale? Y esto lo podemos ver en esta gráfica, ¿vale? Esto es, nosotros hacíamos aplicaciones en laboratorio con poblaciones que recogíamos de campo a una dosis que esperamos con una población sensible sin resistencias que nos diera un 80% de mortalidad. ¿Vale? Entonces, teníamos diferentes poblaciones que trajimos, Crevillente, de Andalucía, Torre Pacheco, Algeciras y Sevilla. Bueno, Torre Pacheco es Murcia, ¿no? Y luego, pues, Utrera y de Torrent, ¿no? Tenemos ahí de Valencia, Esto era con el tebufenpirat, por ejemplo, que vimos que en este caso, con este acaricida, que es, digamos, como un poco más de amplio espectro, pues no habían aparecido, en ese momento no detectamos ninguna resistencia, porque la mortalidad que obtuvimos a una dosis que tenía que ser una mortalidad del 80% en campo, pues en laboratorio teníamos incluso un poco más de mortalidad en todas las poblaciones. Pero si nos llevamos, por ejemplo, al espirodiclofen, ¿vale?, que era el envidor, ¿no? Es ahí. Pues ahí veíamos que sobre todo en las poblaciones del sur, donde llevaban más años con problemática y estaban haciendo más tratamientos para controlar la araña de Texas, pues veíamos que de haber esperado una mortalidad de un 80% con el tratamiento, pues teníamos mortalidades de apenas un 10 o un 7%, o sea que claramente, veíamos que el desarrollo de resistencias, y esto nos ayuda a explicar, ¿no? Pues porque a veces dices, es que he hecho un tratamiento y no nos ha dado resultado, ¿no? Pues porque se puede dar este fenómeno, ya que lo constatamos con el etoxazol, ¿vale? Pues lo mismo, ¿no? Es que era un inhibidor de crecimiento. Pues las poblaciones, por ejemplo, la de Torrent o Crevillente en Valencia, pues más o menos que eran, digamos, cuando nos estaba entrando la plaga, que aún no se estaba tratando de una manera tan masiva, pues teníamos mortalidades esperadas, pero cuando nos íbamos ahí a las zonas del sur, donde existe esta presión de productos desde hace ya más tiempo, como pues se puede estar dando ya aquí y eso, pues enseguida teníamos que nos podía caer la eficacia muy rápidamente. O sea, que son aspectos que tenemos que tener en cuenta. O sea que es muy importante, ¿no?, en el control biológico, pues eso, que utilizar tratamientos que sean lo más selectivos posible, ¿no? Volvemos ahí y con esto vamos a ir ya cerrando la charla. Y luego, pues aquí vamos a hablar ya, digamos, después de la parte química, cómo podemos complementar el químico. Es muy importante, ¿no?, mantener lo que he comentado, ¿no?, lo que es la base del control biológico y conservar, digamos, los enemigos naturales que tenemos, que como hemos visto que pueden tener formas de alimento pues muy variadas, podemos manipular de alguna manera pues la parcela del cultivo para intentar fomentar sus poblaciones y que nos ayuden ahí, pues digamos, o sea que incluso pues en condiciones tan desfavorables como han sido estos años, que nos ayuden a complementar la regulación de esta plaga. Y nada, pues ¿cómo conservamos? Reduciendo al máximo los tratamientos que no sean selectivos.
Luego puedes intentar manipular de alguna manera los ambientes de sequedad, ¿no? Pues lo que son pues, con copas más frondosas, evitando la sequedad por el polvo de los caminos. Y luego, pues ya lo ha comentado también Paco, pues por ejemplo, una estrategia que se está utilizando para manipular es la utilización de cubiertas vegetales, ¿no? Las cubiertas vegetales sí que se ha estudiado ya desde hace tiempo que nos pueden ayudar a través de diferentes mecanismos, en el caso de estas cubiertas vegetales de gramíneas, a favorecer, digamos, una mayor presencia de fitoseidos que se traduzca en una mejor regulación de la araña. Como siempre, no es un sistema perfecto y en años en los que son muy desfavorables, como pueden ser estos, bueno, es que incluso la cubierta vegetal en muchos casos ni ha vegetado, ¿no? Por la falta de agua, ¿no? Pero siempre va a ser, digamos, pues un efecto aditivo positivo a tener en cuenta, ¿no? Las cubiertas de gramíneas, sabemos, se ha estudiado, ¿no? Se estudió aquí, en Castellón y se defendieron varias tesis en la Universidad Jaume I, pues nos pueden ayudar a regular el control de araña, ya que tenemos ahí araña, Tetranicus urtice, que son cepas adaptadas a las gramíneas, que no suben al árbol, que están presentes durante todo el año en la cubierta vegetal y que nos ayudan a desarrollar las comunidades de persímilis, ¿no? Que era el Phytoseidos este tipo 1 que os comentaba que sus poblaciones son más variables porque dependen solo de ese recurso alimenticio, ¿no? De lo que es ahí este tipo de tetraníquido, Tetranicus. Pero además en la cubierta se pueden desarrollar otros insectos fitófagos como pueden ser trips que se alimentan específicamente de monocotiledonias, ¿no? Que son fuente de alimento, está comprobado, de depredadores generalistas como Euseius stipulatus, que de alguna manera nos podían ayudar a hacer este control inicial basal, ¿no? Y además reducen relaciones, digamos, en la depredación intragremial que pueda haber entre estos, ¿vale? Porque hay recursos alternativos. Como ha comentado también Paco, pues está el tema de liberaciones de enemigos naturales, en este caso de fitoseidos, pues se está trabajando también, digamos, pues para complementar la acción que nos puede dar el control biológico, ¿no? Y vamos a trabajar con fitoseidos que son especializados, tipo 2 en tetraníquidos, que son un poco más versátiles, como puede ser califórnicos, o los de tipo 1, como puede ser Phytoseiulus persimilis, que está altamente especializado, ¿no? En controlar las poblaciones del género Tetranicus, ¿vale? Luego tenemos otros en liberaciones, pero que se utilizan para controlar, digamos, otros insectos. Y luego, pues lo que nosotros estamos intentando también, estamos trabajando en los últimos años, es en ver si podemos combinar, digamos, los beneficios de las liberaciones con precisamente todas estas medidas de conservación, como ha comentado también antes mi compañero Paco Beitia, ¿no? Pues si tú haces liberaciones de fitoseidos en un ambiente más favorable, ¿no? En el que hay presas alternativas, en el que pueda haber también disponibilidad de polen, o sea, de muchos recursos, pues esperamos, digamos, que el establecimiento de estos enemigos naturales liberados pueda ser mucho más fácil, de manera que incluso tú puedas hacer liberaciones preventivas si tienes una expectación de que, pues por las condiciones ambientales, por lo que sea, que vas a tener ahí problemática con la plaga, digamos, pues en las próximas semanas. Y nada, pues en eso estamos trabajando y esperamos ir presentando en breve más resultados. Y nada, pues con esto doy por finalizada la presentación y estoy a vuestra disposición para preguntas.